Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, vamos al grano. GitHub Copilot ahora gratis. Para activarlo, la versión de Visual debe ser igual o superior a esta. Eso sí, también deben tener una cuenta en GitHub. Si no la tienen, pues simplemente abren la página de GitHub y se registran. O inician sesión si ya tienen una cuenta. Ya hecho esto, dejamos abierta la sesión y abrimos Visual Studio Code. Aquí en extensiones buscamos Copilot. Seleccionamos GitHub Copilot. Después veremos algunas de las características y más detalles de esta extensión, en donde en esta línea claramente nos dice que debemos estar registrados en GitHub. Si le damos a este enlace se nos abrirá la siguiente página, en donde nos muestra que esta versión gratuita tiene algunos límites. 2000 autocompletados en el código y 50 chats, los cuales se renuevan cada mes. De igual manera es muy bueno y vale la pena tenerlo. Volvemos a Visual y le damos a instalar. Esperamos unos segundos. Y después saldrá este cuadro con el mensaje que dice iniciar sesión para usar Copilot gratis. Si vemos en el menú lateral sobre el icono cuentas, se habilitará una nueva opción que dice iniciar sesión en GitHub para usar GitHub Copilot. Elegimos este, luego en el navegador, como ya tenemos la sesión iniciada, sobre nuestra cuenta solamente le damos a continuar. Luego le damos la autorización y por último le damos a abrir Visual Studio Code. Ojo aquí, debemos darle a abrir Visual Studio aunque lo tengamos abierto. Si les sale un cuadro parecido a este, pues eligen y marcan aquellos que quieran habilitar. Esto depende cómo quieran que Copilot les asista. En mi caso marqué todos y después le dan a Mark Done. Eso es todo, ahora ya podemos usar GitHub Copilot gratis. A la derecha veremos una sección con el chat de Copilot para hacer cualquier consulta sobre el código. Si el chat está cerrado, lo podemos abrir desde este menú desplegable. Y empezamos a escribir código con la asistencia de GitHub Copilot, ya sea para autocompletar el código o para hacer cualquier consulta y que Copilot responda en base al código que tenemos. Eso es todo, si el video les sirvió no olviden suscribirse y dejar su like. Chao.